Maravillosa que ha venido hoy a escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros. Así que, Señor, quítanos todo lo que traemos, cargas, problemas, y abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abran su Biblia en San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20. Al final del capítulo 19 habíamos quedado con Jesús yendo camino a Jerusalén, parando en diferentes pueblos y aldeas y siendo confrontado con preguntas capciosas que les hacían los escribas y los fariseos. Bueno, aquí en el capítulo 20 Jesús continúa hablando a sus seguidores, por momento a todos, por momento a sus discípulos. Así que, capítulo 20, versículo 1, leemos: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Un denario. Un denario era el salario de un trabajador de un día. Y dice que el padre de familia salió a la mañana y contrató a unos hombres para que vayan y trabajen en su viña. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. El día para ellos comenzaba a las 6 de la mañana. Así que la hora tercera eran las 9 de la mañana. Y ahora dice que fue a la plaza a buscar a los desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, o sea, salió a las 12 y también a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, a las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Creo que estos estaban en la puerta de Home Depot. No se crea. Le dijeron, versículo 7, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde de los postreros hasta los primeros. O sea, de los últimos que vinieron hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Los que trabajaron una hora cobraron lo mismo que los demás. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta parábola, hermanos, no tiene nada que ver con recompensas, sino con la salvación. Y si regresamos al último versículo del capítulo 19, encontramos la misma afirmación que aquí.
pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Jesús aquí repite lo mismo. En realidad, estas parecen ser las palabras sobre las que se apoya esta parábola. Bueno, un poquito más atrás, en el capítulo 19, versículo 27, recuerdan, Pedro le dice a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y en el versículo 29, Jesús les dijo, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¡Wow! Eso a mí me trae mucha paz, porque tengo varios familiares que ya no me saludan más. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está tratando de enseñar con esta parábola de los obreros y la viña? Básicamente está enseñando que cuando servimos al Señor, lo que verdaderamente cuenta es el hecho de que el Señor nos envió y nosotros obedecemos. Estas personas no fueron por sí mismas. El Señor las envió a la viña. Y porque fueron enviadas por Dios, cada una de ellas recibió del Señor la misma porción. En otras palabras, a veces vemos gente que en su mismo lecho de muerte, en su último respiro, reciben a Jesús como su Dios y Salvador y entran a la vida eterna. Y nosotros, que hemos servido al Señor toda nuestra vida, cuando nos morimos, entramos a la vida eterna de la misma manera. It's not fair, diría el gringo, ¿no les parece? Pero es de Dios el dar. Y el día que nosotros morimos, vamos a la presencia de Dios igual que cualquier persona que muere. Y Él da a quien Él quiera y como Él quiera. Aquellos que han aceptado a Jesús a último momento reciben su lugar en el reino de Dios, igual que todos los demás que vienen a Jesús. Pero Dios los recompensa en el cielo de acuerdo a sus buenas obras. Claro, desafortunadamente, por venir a Jesús a último momento, han perdido la bendición de conocer y servir a Dios mientras vivían. Y se han perdido el gozo que tiene aquel que sirve al Señor. Creo que esa es la enseñanza esencial de Jesús en esta parábola. Que la persona que acepta a Jesús al final de su vida, igualmente entra a la vida eterna en el reino de Dios, así sea en su último aliento, en su último respiro. Personalmente, creo que Dios es tan justo que nos da la oportunidad de aceptarlo hasta el último aliento de vida que tengamos. Me ha tocado orar con gente que ya estaban en los últimos momentos de vida, conectados al respirador artificial y en su agonía final aceptan al Señor con gemidos o con movimiento de manos. Así que creo que Dios nos da la oportunidad hasta último momento. Y la otra cosa que nos enseña aquí es lo que les decía antes, que todos seremos recompensados en el cielo de acuerdo a nuestra fidelidad en nuestro servicio a Dios. Si soy fiel sirviendo al Señor por 1 hora, seré recompensado por servir al Señor por 1 hora. Si soy fiel por servir 12 horas, seré recompensado por servir por 12 horas. Lo importante es que debo ser fiel al servicio que el Señor me ha llamado, que me ha enviado.
Saben, muchas veces nos ponemos a pensar que hombres como Billy Graham, como el pastor Chuck Smith, o otros tantos, Vernon McGee, recibirán las más grandes recompensas en el cielo por el tremendo fruto de sus ministerios. Pero estoy convencido que otras personas de las que nunca hemos visto ni oído podrán recibir tanto y aún mucho más honor, incluso que cualquiera de estos hombres de Dios que les acabo de mencionar. Gente que quizás nunca han aparecido en las páginas de una revista, que no han predicado ni enseñado desde ningún púlpito, ni han escrito ningún libro, pero han sido fieles al servicio para el cual el Señor los ha llamado. Podría ser el ministerio de la oración intercesora, de la cual nadie ni siquiera sabe que está la persona o las personas están orando. O al ministerio de limpiar los baños. Puede ser cualquier ministerio que pasa desapercibido a los ojos de la gente. Creo que allá en el cielo nos vamos a sorprender cuando veamos a muchas de estas personas sentadas allí en primera fila. Aquí nadie se quiere sentar en la primera fila, solamente ellos se sientan aquí, yo creo porque me oyen mejor a lo mejor. Pero allá el Señor los va a poner en primera fila por haber sido obedientes. Muchos van a preguntar, ¿de dónde vinieron estos? Nunca los he visto. Aún así estarán allí, porque han sido fieles santos de Dios que fueron obedientes al encargo del Señor. No importa el lugar, no importa el tiempo que sirves, es tu fidelidad al llamado de Dios lo que hace la recompensa. Y es más, creo que muchas veces aquellos que fueron llamados a un ministerio más prominente, más destacado, recibirán una recompensa mucho menor. Y les voy a decir por qué. Porque ahora mientras están acá, están recibiendo una mayor recompensa. Están recibiendo la atención de todos. Hay una tremenda recompensa en el simple hecho de ser capaces de servir a la gente. Lo que se recibe por esto por estar aquí, es muy reconfortante. Te infla el orgullo, el yo. Bueno, esa es tu recompensa, Sergito. El Señor aquí dice, mira, si yo quiero ser bueno, si yo quiero extender mi gracia, no debes discutir sobre la gracia que yo doy. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¡Wow! Hay que tomar en serio el ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno y hacerlo de la mejor manera. No para que nos vean, sino para el Señor. Cambiando de tema, en el versículo 17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Bueno, este es su viaje final a Jerusalén. Cuando lleguen a Jerusalén comenzarán los eventos culminantes de la vida de Jesús. Él ha estado con ellos por casi 3 años y siente que mientras se acercan hacia Jerusalén y sabiendo exactamente lo que le espera allí, es necesario llevarlos a una relación más íntima de su sufrimiento. Así que, ¿qué hace? Les profetizó las cosas que iban a ocurrir y con exactitud. Les dice que va a ser traicionado,
y sabemos que Judas, uno de los 12, quien lo está escuchando en ese momento, será el que lo traicione. Jesús será entregado por Judas al sumo sacerdote, haciendo un trato con los sacerdotes para entregárselos por 30 monedas de plata. Pero a su momento, estos mismos sacerdotes los llevarán a los gentiles, a los no judíos, quienes se burlarán de él. Y recuerdan ustedes lo que pasó. Le van a colocar una túnica roja, le dirán, salve, rey de los judíos. Luego Pilato lo enviará a ser azotado. Jesús dijo, me azotarán. Y hablando de eso, estoy seguro que hay mucho sobre los azotes que recibió Jesús que nosotros no comprendemos plenamente, porque no es una casualidad que Jesús fuera azotado. El ser azotado era una experiencia sumamente dolorosa. El prisionero era atado a un poste de tal manera que su espalda quedaba totalmente expuesta. Luego tomaban un látigo de cuero con pedacitos de vidrio y de hueso adherido al cuero, amarrado, y con eso le golpeaban la espalda. Y estaba diseñado estaba diseñado de tal forma que cuando pegaban, tiraban, o sea, jalaban y desgarraban pedazos de carne. Así era como azotaban. Ahora, el propósito de los azotes era que el reo confiese los crímenes que hubiera cometido en contra del Imperio Romano. Y mientras iban confesando, el verdugo lo azotaba con menos intensidad. Pero si se quedaba callado y se negaba a confesar sus crímenes, entonces cada vez iría aplicando los azotes de manera más fuerte, más dura, hasta que por el gran sufrimiento era forzado a confesar su crimen. Sí o sí confesaba. Ahora, en Isaías capítulo 53, el profeta habla sobre eso. Isaías 53, 7. No lo tienen que buscar, yo se lo leo. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso significa que cada latigazo que le fue dado era cada vez con mucha mayor brutalidad, con más dureza, porque mientras le pegaban, ellos trataban de conseguir que confiese algo malo, pero él no había hecho nada malo. Jesús nunca había pecado. Isaías profetizó el hecho de que sería azotado y también nos da la razón por la cual sería azotado. Ahora, otra cosa. ¿Creen ustedes que Dios Padre permitiría que su Hijo sufriera todo eso innecesariamente? Yo no creo que Dios permitiría simplemente que su Hijo tuviera todo ese sufrimiento si no hubiera algún valor o alguna razón de todo eso. Por eso es que en Isaías 53, 5, cuando predice los azotes y las heridas, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Había una razón muy válida por la cual Jesús tenía que soportar todos esos agravios. Era para que nosotros seamos sanados o curados. Ahora, ¿recuerdan en San Mateo capítulo 8 cuando habla de los enfermos que le eran llevados y que eran todos sanados por Jesús? Mateo dijo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. San Mateo 8:17.
Sí, dijo eso Mateo citando al profeta Isaías. Ahora, de acuerdo con los historiadores, esos latigazos causaban heridas horribles, tan horribles sobre la gente, que muchos de ellos no llegaban a ser crucificados. Morían durante los azotes. Otros sangraban hasta morir. Sin duda Jesús estaba muy débil a causa de eso. Y es obvio que por eso tuvieron que ayudarlo a cargar la cruz. Esas heridas fueron por nosotros, para que por sus heridas seamos sanados. El apóstol Pablo dice que si entiendes esto, cuando partes el pan, puedes recibir la obra del Espíritu Santo de Dios en tu cuerpo. También en 1 Corintios capítulo 11 dice que muchos que no entienden esto están débiles y enfermos, y otros hasta mueren porque no entienden el significado del cuerpo del Señor. No entienden todo lo que el Señor hizo por ellos. Por sus heridas fuimos sanados espiritualmente. Pero no solo espiritualmente, porque poniendo todo lo que leemos en contexto, y especialmente en el capítulo 8 de Mateo, creo que también se refiere a la sanidad física, porque podemos creer y confiar en Cristo Jesús también para obtener sanidad física, tanto como sanidad espiritual. Yo creo que en los días cuando tenemos la Santa Cena, siempre debe haber un tiempo para la sanidad, en los que la gente, al tomar del pan partido, sufrimientos de Jesús, y que por fe el resultado de ese, por fe también el resultado de ese sufrimiento. Porque el propósito por el cual Dios permitió que Jesús sufra los azotes y finalmente la cruz, también fue para que recibamos sanidad y fortaleza en nuestro cuerpo. Y les voy a ser sincero, hubo veces los miércoles a la noche, durante la Santa Cena, que Dios aquí se ha hecho presente, nos ha tocado y nos ha ministrado físicamente mientras recibíamos esa obra de Cristo por nuestras necesidades físicas. Hemos visto milagros, hemos visto sanaciones verdaderas, de manera que somos sanados de manera espiritual y física. Y en el versículo 19, Jesús predice su crucifixión y su resurrección. Les dice a sus discípulos que esto va a suceder. Les dice: vamos a Jerusalén y seré entregado a los principales sacerdotes, me entregarán a los gentiles, o sea, lo entregarán a los romanos, se burlarán de mí, me azotarán y me crucificarán, pero me levantaré nuevamente al tercer día. Ahora, cada vez que Jesús les hablaba a sus discípulos acerca de su muerte, ese pensamiento era tan desagradable para ellos que sus mentes se desconectaban y nunca escuchaban la parte cuando decía: y resucitaré al tercer día. Era muy chocante para ellos. La sola idea que él fuera crucificado les resultaba tan chocante que sus mentes, al escuchar eso, olvidaban lo demás que Jesús decía después de eso, y no podían realmente recordar que había dicho que resucitaría al tercer día después de la muerte. Recién se dieron cuenta de eso cuando llegó el día que Jesús resucitó. Entonces ahí sí lo recordaron y dijeron: es cierto, Él dijo que resucitaría el tercer día. Como dicen ustedes, le cayó el 20.
Versículo 20. Entonces se le acercó, y esto va todo una cosa atrás de la otra, porque me fijé en los otros evangelios y en Marcos también, como que pasó todo ahí seguidito. En Marcos también está en el mismo capítulo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, los hermanos. Dice, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? A la mamá de ellos, ¿no? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No quería nada la señora. Esta mamá judía viene a Jesús a pedirle por sus hijos y viene con sus hijos, porque ahora vamos a ver, les pide una posición de privilegio para ellos. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Noten, la mamá es la que está hablando, pero por lo que dice Jesús, los muchachos están allí, al lado de ella. Y estoy seguro que ellos mismos llevaron a la mamá a Jesús. Porque cuando Jesús le hace la pregunta, ellos están listos para responder. ¡Podemos! ¿No? Dijeron ellos. Jesús, por supuesto, estaba hablando acerca de su crucifixión y su muerte. Y que también sería despreciado y rechazado. Y les dice, ¿pueden beber de esa cosa? Hey, ¿se las aguantan ustedes? Todo lo que yo voy a hacer. Versículo 23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. ¿Por quién? Por my father. Digo, por mi Padre. Ahora, es interesante porque en el capítulo 12 del libro de los Hechos dice así, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Le cortó la cabeza, lo decapitó. O sea que bebió de la misma copa que Jesús bebió, ¿no? Cuando los 10 oyeron esto, versículo 24, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Nuevamente, Jesús aquí les está enseñando a servir con humildad. ¿Saben? Es trágico que hoy nos hayamos alejado tan lejos de esos conceptos que Jesús enseñó. Es trágico que tengamos ministros profesionales que siempre tratan que la gente los ministre a ellos, en lugar de darse cuenta que ellos son los siervos de todos, los ministros que deben ministrar. Jesús dijo que entre los gentiles, entre los no judíos, en nuestro caso sería entre los no creyentes, hay ese deseo de ejercitar un señorío y dominio sobre la gente. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hay una nueva doctrina en el cristianismo que apareció en los últimos años, no sé cuánto, 10, 20 años, y es muy popular entre los hispanos en nuestros países de Latinoamérica y aquí, por cierto,
¿Qué es la doctrina de los 5 ministerios? Sacado esto de Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso está en Efesios capítulo 11. En realidad, los ministerios no son 5, sino